En las sombras del bullicioso mercado de Guadalajara, un vendedor de frutas común y corriente empuñaba un machete oxidado bajo la luz de la luna, rodeado por los cuerpos inertes de hombres que una vez aterrorizaron la ciudad, su rostro salpicado de sangre, mientras el eco de disparos lejanos resonaba en la noche, dejando al aire la pregunta de cómo un hombre pacífico había llegado a tal punto de no retorno, con el corazón latiendo fuerte por una pérdida irreparable que lo impulsó a la oscuridad. José Luis despertaba cada mañana antes del amanecer, el aroma fresco de las mangas y piñas inundando su pequeña choza en las afueras de Guadalajara, donde el sol naciente pintaba de oro los techos de lámina. Su rutina era simple: cargar la carreta con frutas maduras, empujarla por las calles empedradas hasta el mercado central, donde el bullicio de vendedores y compradores creaba un tapiz vivo de colores y sonido. Allí, entre pilas de naranjas jugosas y guayabas perfumadas, José Luis sonreía a sus clientes habituales, regateando precios con buen humor, mientras el sudor perlaba su frente bajo el sombrero desgastado. Su vida era un ciclo predecible de trabajo honrado, donde cada venta representaba no solo ingresos, sino la satisfacción de proveer algo natural y puro en un mundo cada vez más caótico. Pero en el fondo, lo que lo motivaba era regresar a casa al atardecer, donde su esposa María lo esperaba con una sonrisa cálida y un plato de pozole humeante. María era el ancla de su existencia, una mujer de ojos profundos y risa contagiosa que había conocido en ese mismo mercado años atrás, cuando ella compraba frutas para su familia. Juntos habían construido un hogar modesto, lleno de sueños simples como ahorrar para un viaje a la playa o quizás expandir el negocio a un puesto fijo. Cada noche, sentados en el porche bajo las estrellas, José Luis le contaba anécdotas del día, mientras ella tejía manteles con hilos coloridos, sus manos entrelazadas en momentos de silencio que hablaban de un amor profundo y sereno. La ciudad de Guadalajara, con sus avenidas anchas y sus plazas históricas, era su mundo, un lugar donde el tráfico constante y los mariachis lejanos formaban el fondo de su felicidad cotidiana. Sin embargo, debajo de esa superficie tranquila, las sombras de la violencia acechaban, con rumores de narcos que controlaban barrios enteros, extorsionando a los vendedores como él. El mercado era un microcosmos de la vida mexicana, donde el olor a cilantro fresco se mezclaba con el de las tortillas calientes, y las voces de los pregoneros competían por atención. José Luis había aprendido a navegar ese caos con astucia, evitando problemas al pagar protección a los tipos duros que rondaban los pasillos, aunque eso le dolía en el alma. María siempre lo animaba a no preocuparse, recordándole que su integridad era lo que los mantenía unidos, y que algún día las cosas mejorarían. Pero en las noches de insomnio, José Luis sentía un nudo en el estómago, sabiendo que la ciudad estaba infectada por carteles que no dudaban en derramar sangre por territorio. Aún así, su fe en la rutina lo mantenía adelante, cortando frutas con precisión experta, ofreciendo muestras gratuitas a niños que pasaban con ojos curiosos. Y entonces, en una tarde que parecía como cualquier otra, el mundo de José Luis se tiñó de rojo, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el mercado, sus rostros cubiertos por pasamontañas negros, disparando al aire para sembrar el pánico, y en medio del caos María había venido a visitarlo, quedó atrapada en la línea de fuego, su cuerpo cayendo como una hoja seca, mientras la sangre se extendía por el suelo polvoriento, dejando a José Luis congelado en el horror, preguntándose si esto era el inicio de una pesadilla de la que no podría despertar. La noticia del tiroteo se esparció como fuego en paja seca, con los periódicos locales hablando de un ajuste de cuentas entre narcos rivales que había cobrado vidas inocentes. José Luis, arrodillado junto al cuerpo de María en la morgue fría, sentía un vacío que lo devoraba por dentro, el olor a formaldehído mezclándose con sus lágrimas saladas. Los policías con uniformes arrugados y miradas evasivas le prometieron justicia, pero él sabía que en Guadalajara, donde la corrupción era tan común como el tequila, esas promesas valían poco. Regresar a la choza vacía era una tortura, con el eco de la risa de María resonando en cada esquina, y las frutas pudriéndose en la carreta abandonada. Sus vecinos le ofrecían condolencias, trayendo tamales y palabras de consuelo, pero nada llenaba el hueco en su pecho. Días se convirtieron en semanas de duelo silencioso, donde José Luis apenas salía de casa, su barba creciendo desordenada y sus ojos hundidos por el insomnio. El mercado lo extrañaba, con otros vendedores preguntando por él, pero él no podía enfrentar los recuerdos que acechaban en cada puesto. En su mente,
Revivía el momento una y otra vez, los disparos retumbando, el grito ahogado de María, los narcos huyendo en motos rugientes. La rabia comenzaba a brotar como una semilla oscura, alimentada por el alcohol que bebía solo en las noches, mirando fotos amarillentas de su boda. Amigos le aconsejaban mudarse, olvidar, pero José Luis sentía que traicionaría a María si no hacía algo. Poco a poco empezó a investigar, visitando bares oscuros donde los chismes fluían con la cerveza, preguntando por los responsables con voz temblorosa pero determinada. Descubrió que el tiroteo fue ordenado por un cartel local, los Halcones, liderados por un capo cruel conocido como El Toro, que controlaba el mercado como su feudo personal. José Luis anotaba nombres en un cuaderno viejo, memorizando rostros de fotos borrosas que conseguía de informantes asustados. Su transformación era sutil. Dejó el alcohol, comenzó a ejercitarse en el patio trasero, fortaleciendo su cuerpo para lo que intuía vendría. El sol de Guadalajara lo bronceaba mientras cortaba madera con un machete, imaginando caras en cada golpe. Imagina el escalofrío que recorrió su espina cuando, espiando desde las sombras, vio a uno de los asesinos riendo en una cantina, bebiendo tequila como si nada hubiera pasado. Y José Luis, con el pulso acelerado, se dio cuenta de que la venganza no era solo un sueño, sino una llama que ardía cada vez más fuerte, amenazando con consumirlo todo a su paso si no actuaba pronto. Las noches se volvieron su aliada, saliendo disfrazado con una gorra baja para seguir a miembros de los Halcones por las calles laberínticas de la ciudad. Aprendió sus rutinas, dónde comían tacos al pastor, dónde recogían extorsiones, dónde se reunían en casas seguras con guardias armados. El olor a gasolina y humo de cigarrillos lo guiaba, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. En casa planeaba meticulosamente, dibujando mapas en servilletas, adquiriendo herramientas simples como cuerdas y venenos caseros hechos de plantas del mercado. Su vida anterior parecía un sueño lejano, reemplazada por esta obsesión que lo mantenía vivo. El primer paso fue pequeño pero audaz: interceptar a un mensajero del cartel en un callejón oscuro, donde el eco de los pasos amplificaba el suspenso. José Luis, oculto tras un contenedor de basura, esperó el momento preciso, su respiración contenida mientras el hombre se acercaba silbando una melodía despreocupada. Con un movimiento rápido, lo sorprendió por detrás, cubriéndole la boca con un trapo empapado en cloroformo casero, arrastrándolo a las sombras donde lo interrogó con voz ronca. El mensajero, con ojos desorbitados por el terror, balbuceó nombres y ubicaciones, revelando la cadena de mando que llevaba hasta El Toro. José Luis lo dejó atado, con una nota amenazante en el bolsillo, sabiendo que esto encendería la mecha. La ciudad parecía más viva en la oscuridad, con luces neón parpadeando en los bares y el sonido distante de música ranchera filtrándose por las ventanas. José Luis regresaba a casa con el adrenalina aún bombeando, repasando mentalmente cada detalle para evitar errores. María aparecía en sus sueños, no como un fantasma acusador, sino como una guía silenciosa, sus ojos instándolo a continuar. Comenzó a recolectar armas improvisadas, un machete afilado del mercado, una pistola vieja comprada en el mercado negro, escondida bajo el piso de su choza. Sus manos, callosas por años de trabajo, ahora temblaban ligeramente al cargarla, pero la determinación endurecía su mirada. En el corazón de la noche, cuando la luna iluminaba los techos de Guadalajara, José Luis se encontró cara a cara con el segundo narco en una bodega abandonada, el aire cargado de polvo y tensión, y mientras el hombre suplicaba por su vida, revelando secretos que podrían derribar al cartel entero, José Luis sintió el peso de la oscuridad envolviéndolo, preguntándose si esta senda lo llevaría a la justicia o a su propia perdición. Sus días en el mercado se reanudaron, pero ahora con un propósito doble: vender frutas para mantener apariencias, mientras observaba a los extorsionadores con ojos calculadores. Los clientes notaban su cambio, comentando que parecía más serio, pero él desviaba las preguntas con sonrisas forzadas. Por dentro, planeaba el siguiente golpe, estudiando patrones de patrullas policiales para evitar detección. El olor a frutas maduras se mezclaba con el de la pólvora en sus pensamientos, creando una sinfonía de venganza. Amigos preocupados lo visitaban, notando su delgadez, pero él los tranquilizaba con mentiras suaves. La venganza escalaba sutilmente, con desapariciones misteriosas que empezaban a inquietar a los halcones. José Luis atacaba en solitario,
usando el conocimiento del mercado para tender trampas ingeniosas, como envenenar botellas de tequila en fiestas clandestinas. Cada acción lo fortalecía, su cuerpo endurecido por el entrenamiento nocturno, su mente afilada como el machete que llevaba siempre. La ciudad, con sus murales coloridos y sus catedrales imponentes, era ahora un tablero de ajedrez, donde él movía las piezas. María's memoria lo impulsaba, sus fotos colgadas en la pared como recordatorios constantes. Investigaciones policiales comenzaban a circular, con rumores de un vigilante anónimo que aterrorizaba a los narcos. José Luis escuchaba estos chismes en el mercado, fingiendo sorpresa mientras su pulso se aceleraba. Adquirió aliados inesperados. Un ex policía corrupto que por dinero le proporcionaba información privilegiada. Las noches se llenaban de reuniones secretas en parques oscuros, donde el viento susurraba advertencias que él ignoraba. Su choza se convertía en un arsenal improvisado, con mapas clavados en las paredes y listas de nombres tachados uno a uno. La tensión alcanzaba un pico cuando José Luis infiltró una reunión de los halcones en un rancho remoto, disfrazado como un peón, el corazón martilleando, mientras escuchaba planes siniestros, y en ese momento de proximidad extrema, con el olor a sudor y cigarros envolviendo, se dio cuenta de que un error podría costarle todo, dejando la venganza colgando de un hilo frágil que podría romperse en cualquier instante. El toro, el capo elusivo, empezaba a sospechar, reforzando su seguridad con guardaespaldas armados hasta los dientes. José Luis lo seguía desde lejos, usando binoculares comprados en una tienda de segunda mano, notando sus hábitos lujosos como cenas en restaurantes caros. La paciencia era clave, esperando el momento perfecto mientras la ciudad bullía con festivales y procesiones religiosas. En casa, practicaba disparos en el patio, el eco amortiguado por sacos de arena, imaginando caras en los blancos. Su transformación era completa, de vendedor humilde a sombra letal. Las desapariciones sumaban, con cuerpos encontrados en basureros o ríos, marcados con símbolos que aterrorizaban al cartel. José Luis sentía una satisfacción oscura, pero también el peso de la soledad, extrañando las conversaciones con María. Visitaba su tumba en el cementerio local, depositando flores frescas y susurrando promesas de justicia. La luna de Guadalajara lo vigilaba, testigo silencioso de su cruzada. Aliados le advertían de peligros crecientes, pero él persistía su voluntad inquebrantable. Planeaba un golpe mayor, sabotear un cargamento de drogas en un almacén portuario, donde el olor a sal marina se mezclaba con el de la corrupción. Se infiltraba de noche, cortando cables y colocando explosivos caseros, el sudor resbalando por su espalda. Cada paso era calculado, evitando cámaras y perros guardianes con astucia aprendida. Regresaba exhausto, pero con una chispa de triunfo en los ojos. La venganza se tejía como una red, atrapando a más narcos en su malla. Y en el clímax de una tormenta eléctrica que azotaba Guadalajara, José Luis se acercó al escondite de El Toro, el trueno retumbando como un presagio, el aire cargado de ozono y anticipación, sabiendo que este encuentro podría ser el que definiera su destino. Con la lluvia lavando la sangre imaginaria de sus manos, mientras el suspense lo consumía por completo. Los rumores en el mercado se intensificaban, con vendedores susurrando sobre el fantasma de las frutas que limpiaba las calles de Escoria. José Luis sonreía internamente, manteniendo su fachada mientras vendía mangos maduros. Por dentro, la adrenalina lo mantenía alerta, durmiendo con un ojo abierto. Recopilaba evidencia, fotos y grabaciones ocultas para exponer al cartel si fallaba. La ciudad, con sus mercados vibrantes y sus noches peligrosas, era su campo de batalla. María's espíritu lo guiaba, su amor transformado en combustible para la ira. Un aliado traicionero casi lo delata, pero José Luis lo neutralizó en un callejón húmedo, el silencio roto solo por un gemido ahogado. Aprendió a no confiar en nadie, operando en soledad absoluta. Sus noches se llenaban de vigilancia, siguiendo convoys de narcos por carreteras polvorientas. El machete, ahora su compañero fiel, brillaba bajo la luz de la luna. Planeaba el asalto final, pero con cautela construyendo capas de engaño. La presión policial aumentaba, con redadas en barrios controlados por los halcones, indirectamente ayudadas por sus acciones. José Luis observaba desde las sombras, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. En casa, repasaba su lista. 17 nombres,
algunos tachados con tinta roja. El olor a frutas se desvanecía, reemplazado por el de la pólvora. Sueños de María lo visitaban, dulces y acusadores a la vez. Persistía, su resolución endurecida como acero. En las profundidades de un sótano improvisado, José Luis torturaba a un lugarteniente capturado, el eco de los gritos rebotando en las paredes húmedas, extrayendo confesiones que desentrañaban la red del cartel. Y en ese momento de crudeza absoluta, con el sudor y la sangre mezclándose, se preguntaba si la venganza lo había convertido en el monstruo que juró destruir, dejando un vacío emocional que amenazaba con tragárselo entero. El toro respondía con violencia, ordenando ataques a vendedores inocentes para atraerlo. José Luis evadía las trampas, usando el conocimiento del terreno a su favor. La ciudad se volvía un laberinto de peligros, con checkpoints improvisados y miradas sospechosas. Fortalecía su red de informantes pagando con ahorros acumulados. Cada día era una carrera contra el tiempo, con el sol quemando su piel mientras planeaba. María's foto en su bolsillo era su talismán. Un golpe audaz en una fiesta del cartel, disfrazado como mesero, envenenaba bebidas con precisión letal. El caos resultante lo cubría mientras escapaba. El sonido de sirenas acercándose. Regresaba a casa exhausto, pero vivo, tachando más nombres. La venganza avanzaba, pero el costo emocional lo desgastaba. Noches de insomnio lo asaltaban, cuestionando su humanidad. Persistía, impulsado por el amor perdido. Aliados inesperados surgían, como una viuda de otra víctima que le proporcionaba refugios seguros. Juntos trazaban planes en susurros, el aroma a café fuerte llenando el aire. José Luis se volvía más estratégico, usando tecnología simple como celulares desechables. La ciudad, con sus luces parpadeantes, era testigo de su evolución. El machete esperaba su turno, afilado y paciente. La noche antes de un asalto mayor, José Luis se paró frente al espejo, viendo un rostro irreconocible marcado por cicatrices y determinación, el silencio de la choza roto solo por su respiración agitada, y en ese reflejo vislumbró el abismo al que se acercaba, donde la venganza podría reclamar su alma para siempre, dejando al espectador preguntándose si sobreviviría a la tormenta que él mismo había desatado. Los halcones se debilitaban, con deserciones y paranoia interna. José Luis explotaba eso, sembrando dudas con notas anónimas. El mercado revivía, con menos extorsiones y más sonrisas genuinas. Él vendía frutas de día, vengaba de noche. El equilibrio era frágil, pero necesario. María's memoria lo sostenía, su voz imaginaria animando. Planeaba el golpe definitivo contra el toro, estudiando su mansión fortificada en las afueras. Infiltración nocturna, con cuerdas y sigilo. El viento de Guadalajara susurraba advertencias que ignoraba. Su cuerpo, entrenado al límite, respondía con agilidad. La anticipación lo consumía, cada hora contando hacia el clímax. La ciudad dormía inquieta, con rumores de una guerra invisible. José Luis se preparaba mentalmente, meditando en el porche bajo las estrellas. Tachaba el 15º nombre, acercándose al final. El machete brillaba, listo. El suspense lo envolvía como una niebla espesa. La tormenta eléctrica cedía paso a un amanecer gris en Guadalajara. Cuando José Luis escaló el muro trasero de la mansión de El Toro, el último bastión de los halcones, con el machete entre los dientes y la pistola en la cintura, corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. La casa estaba en silencio aparente, pero él sabía que los guardias restantes patrullaban con nervios a flor de piel tras meses de terror. Cada paso sobre el césped húmedo era un riesgo calculado, el olor a tierra mojada mezclándose con el de su propio sudor, mientras se deslizaba entre las sombras de los árboles frutales que irónicamente recordaban su antiguo puesto en el mercado. Adentro, las luces tenues iluminaban pasillos lujosos o con muebles caros que contrastaban con la sangre que pronto los mancharía. José Luis avanzaba como un fantasma, neutralizando a 2 centinelas con cortes precisos y silenciosos, sus cuerpos cayendo sin un gemido que alertara al resto. El toro dormía en su suite principal, rodeado de botellas vacías y armas al alcance, confiado en que su poder lo protegería para siempre. José Luis irrumpió como un vendaval, despertándolo con el cañón frío de la pistola en la frente,
los ojos del capo abriéndose en pánico puro por primera vez en años. El hombre que había ordenado el tiroteo en el mercado, que había causado la muerte de María y de tantas inocentes, ahora suplicaba con voz temblorosa, ofreciendo dinero, poder, cualquier cosa a cambio de su... José Luis lo escuchaba en silencio, recordando el cuerpo inerte de su esposa en el suelo polvoriento, la sangre extendiéndose como una acusación eterna. Con calma mortal, lo ató a una silla, obligándolo a confesar cada detalle de sus crímenes mientras grababa todo en un celular viejo. Los últimos guardias cayeron uno a uno en enfrentamientos brutales, el eco de disparos retumbando en la mansión como truenos finales. José Luis, herido en el hombro pero imparable, arrastraba al toro hacia el jardín, donde el sol naciente iluminaba 17 tumbas improvisadas que había cavado semanas atrás, una por cada narco que había eliminado antes. El capo, ahora reducido a un hombre roto, lloraba al leer los cuerpos de sus lugartenientes exhumados parcialmente, sus rostros desfigurados por el tiempo y la venganza. José Luis lo obligó a arrodillarse frente a ellas, recitando los nombres de las víctimas inocentes, incluyendo el de María, cuya foto sacó del bolsillo ensangrentado. El machete brilló una última vez bajo la luz del amanecer, y en ese momento culminante, con el toro suplicando misericordia que no merecía, José Luis levantó el machete con ambas manos, el aire cargado de justicia poética y dolor acumulado, y descargó el golpe final que acabó con el cartel entero. 17 narcos eliminados por la mano de un vendedor de frutas, que la vida había convertido en verdugo implacable, dejando la mansión como un mausoleo de la venganza consumada. José Luis dejó la grabación confesoria en la entrada, junto con evidencia irrefutable que incriminaba a políticos corruptos y policías cómplices, asegurándose de que la justicia oficial, aunque tardía, actuara por fin. Herido y exhausto, se alejó cojeando hacia las calles de Guadalajara, donde el mercado comenzaba a despertar con aromas frescos de frutas y esperanza renovada. Los vendedores, al enterarse de las noticias que explotaban en radios y televisiones, susurraban sobre el héroe anónimo que había limpiado sus pasillos de terror. José Luis regresó a su choza, quemó sus ropas ensangrentadas y colocó flores frescas frente a la foto de María, sintiendo por primera vez paz en su alma destrozada. La ciudad respiraba aliviada, libre de los halcones para siempre. Años después, un puesto de frutas próspero ocupaba el centro del mercado, atendido por un hombre callado pero sonriente que regalaba mangos a los niños y ayudaba a viudas de víctimas. Nadie sabía su secreto, excepto las sombras que lo vigilaban con respeto. Guadalajara florecía de nuevo, con menos miedo en las noches y más vida en las plazas. José Luis había pagado un precio alto, su inocencia perdida, cicatrices que nunca sanarían, pero había honrado a María de la única forma que el sistema roto le permitió. Su venganza no era solo destrucción, sino el nacimiento de una ciudad más segura para los suyos. El legado de José Luis perduraba en cada vendedor que ya no pagaba extorsión, en cada familia que caminaba tranquila por el mercado, recordándonos que a veces, cuando la justicia falla, un hombre común puede convertirse en la tormenta que limpia las calles, aunque a costa de su propia luz. La historia de este vendedor de frutas nos deja una lección profunda. El dolor puede transformarnos en algo inimaginable, pero también en guardianes de lo que amamos. Si esta narrativa te impactó, si sentiste el suspense en cada párrafo y la emoción en cada golpe de venganza, no te quedes solo con ella. Dale like al video si te mantuvo al borde del asiento, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias reales de justicieros anónimos que cambiaron sus ciudades con sus propias manos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia, aunque tardía, a veces llega de formas inesperadas. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si te quitaran lo que más amas? ¿Perdonarías o tomarías el machete? Tu opinión alimenta las próximas historias. Nos vemos en la siguiente venganza que sacudirá tu alma. Hasta pronto. Años después, un puesto de frutas próspero ocupaba el centro del mercado, atendido por un hombre callado pero sonriente que regalaba mangos a los niños y ayudaba a viudas de víctimas. Nadie sabía su secreto, excepto las sombras que lo vigilaban con respeto. Guadalajara florecía de nuevo, con menos miedo en las noches y más vida en las plazas. José Luis había pagado un precio alto, su inocencia perdida, cicatrices que nunca sanarían, pero había honrado a María de la única forma que el sistema roto le permitió. Su venganza no era solo destrucción,
sino el nacimiento de una ciudad más segura para los suyos. El legado de José Luis perduraba en cada vendedor que ya no pagaba extorsión, en cada familia que caminaba tranquila por el mercado, recordándonos que a veces, cuando la justicia falla, un hombre común puede convertirse en la tormenta que limpia las calles, aunque a costa de su propia luz. La historia de este vendedor de frutas nos deja una lección profunda. El dolor puede transformarnos en algo inimaginable, pero también en guardianes de lo que amamos. Si esta narrativa te impactó, si sentiste el suspense en cada párrafo y la emoción en cada golpe de venganza, no te quedes solo con ella. Dale like al video si te mantuvo al borde del asiento, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias reales de justicieros anónimos que cambiaron sus ciudades con sus propias manos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia, aunque tardía, a veces llega de formas inesperadas. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú si te quitaran lo que más amas? ¿Perdonarías o tomarías el machete? Tu opinión alimenta las próximas historias. Nos vemos en la siguiente venganza que sacudirá tu alma. Hasta pronto.